el siglo XXI, las figuras siguen siendo los habitantes que predominan en la comunicación visual. Las imágenes todavía son valoradas simplemente cuando logran crear la ilusión de espacio a partir de definir una figura y un fondo. Sin embargo, hubo una época en la que algunos artistas comenzaron a pensar que el arte no se terminaba en las figuras y que había que acabar con la representación de la realidad tridimensional en la superficie bidimensional de la tela. Encontraron en los elementos plásticos puros las herramientas para terminar con esa ilusión. Este cuadro representa de muchas formas ese objetivo. Se llama Composición y fue pintado en 1950 por Tomás Maldonado. Yo pertenezco a la generación de la Segunda Guerra Mundial. Tenía 20 años en el 42, era la generación clásica, diríamos, de los que eran jóvenes, estábamos con los aliados, contra i nazi, contra i fascisti, ¿no? Ese elemento ha sido muy importante porque ya antes de que terminara la guerra, nosotros alimentamos una esperanza extraordinaria, que terminado la guerra, desaparecerían todas las cosas más odiosas del mundo, ¿no? A principios de los años 40, Tomás Maldonado es un joven estudiante de Bellas Artes. Pertenece a una generación de artistas que busca un cambio radical en la escena plástica porteña. En las formas geométricas encontrarán una belleza revolucionaria capaz de transformar la vida del hombre moderno. Es una emoción diferente que da para pensar en muchas cosas. Podés pensar en un espacio, por ejemplo, ese cuadro, ¿no? Veo un espacio vacío donde hay una concentración en un lugar, está elegido, ahí pasa algo en un espacio, no en todos lados, no es un all over, que es un poco otros, ¿no? Es una pequeña situación de engarces que no se sabe, son restas, sumas, de figuras bastante voluptuosas en ese caso. Y sucede en un lugar, y es muy caprichoso, sucede en esa esquina. A mí me gusta cuando un cuadro es así, ¿no? Y los buenos son así, para mí, ¿no? Una forma de romper con los límites impuestos por el arte figurativo era enfrentar a los que en ese momento triunfaban y eran reconocidos. En los 40 lo que se premiaba o lo que circulaba en las galerías eran los artistas conocidos como el Grupo de París, Forner, Spilimbergo, Berni. Es una obra, digamos, figurativa que incorpora el lenguaje vanguardista. Se lo llama en general como el retorno al orden. Hay una relación con lo real que siempre está muy presente. Esa controversia con el arte figurativo oficial, ¿no?, nos fue llevando lentamente a posiciones, diríamos, de preferir el abstraccionismo, el concretismo, todo ese mundo, que en esos primeros años era muy vaga. Sobre todo nuestra gran fuente de inspiración era el constructivismo ruso de la Primera Guerra Mundial. Y una de las frases, de los grandes slogans que ellos pronunciaron esos años, era precisamente llamar a los ingenieros a inventar nuevas formas. Es decir, que la atención se orientaba más a los ingenieros que no a los artistas. Maldonado no está solo. Entre otros, junto a Alfredo Lito, Ennio Iommi, Raúl Loza, Lidi Prati y su hermano, el poeta Edgar Bailey, fundan el grupo Arte Concreto Invención. Las primeras exposiciones se realizan en domicilios particulares, en pequeñas galerías de arte y centros culturales. El arte concreto es una definición que viene del año 20, porque
se querían diferenciar un cuadro que no tenía una identidad figurativa, que no tenía una relación directa con un motivo de la naturaleza o del mundo visible, y entonces, pero los concretos usaban esa palabra porque ellos decían que no había nada más real que una recta, que un plano, que un punto, y entonces usaron la palabra concreto. Ah, y bueno, y esta pintura que te agarra con el rojo, ¿no? Otra vez, parece ordenada, pero está desordenada, hay un desorden. Porque no hay simetría, digamos, es como también hay un equipo, decís, bueno, ¿dónde se va el ojo primero? ¿Dónde pesa para qué lado? Necesitas todo esa línea lila para contrarrestar o sea, de este lado del cuadro solamente tenés el planito, la barrita roja, y de este otro, todo lo otro. Esa línea horizontal gruesa sostiene a su vez ese cuadradito que parece que pesa 1 tonelada, pero no se cae, digamos, porque todo lo demás lo sostiene. Pero ahí es donde está, ¿no? Como el punch. En 1949, Raúl Ivanišević, ministro de Cultura del primer gobierno de Perón, en un discurso público define al arte abstracto como un arte morboso, perverso e inmoral. Y en esta condena coincide con el gusto predominante de las clases conservadoras, que también veían estas nuevas formas como un insulto a la tradición artística. El hecho de que llegase una serie de gente que propongan imágenes y cuadros completamente inimaginables, ¿no? Era una provocación tal a ese mundo almidonado que la reacción era violenta, ¿no? Ellos escribían, por ejemplo, en los cuadros con el lápiz, que llamábamos nosotros arte concreto, escribían concretinos. Este cuadro me parece a mí muy subversivo, porque los materiales son pobres y casi lo importante a nivel escultórico es el marco. A la vez hay una propuesta de un arte que pudiera ser hecho por cualquier persona, porque los materiales como que están al alcance de la mano. Sobre todo veo esas rupturas, ¿no? La ruptura del formato rectangular, la ruptura de la superficie pictórica como algo sagrado. Creo que todo está puesto al servicio de esta forma, ¿no? Esta forma geométrica que tampoco es simétrica, no es estable. No es estable este cuadro, no es pacífico, digamos. Antes de tener un cuerpo de obra sólido, los artistas concretos desarrollan las bases teóricas de su arte y publican la revista Arturo. Estos manifiestos, repletos de ideas combativas, son los proyectiles de esta guerra de la invención contra la figuración. Ellos se consideran de vanguardia. Ellos se leyeron de ese modo y actuaron en función de esa tradición vanguardista y esos manifiestos virulentos. Él dice, sabemos quiénes están contra nosotros y nos alegra. Están los loteístas, de grises muy finos, los que descubren el alto valor sentimental de un caballo pastando. La idea de ellos era que su arte concreto superaba el arte concreto europeo, y Kandinsky, los rusos, ellos se consideraban que estaban mucho más avanzados que todos ellos. A los que conocían solamente por reproducciones en pequeños libros que les llegaban a través de los inmigrantes europeos, judíos alemanes, italianos, algunos españoles que venían a Buenos Aires refugiados en esa época. Hay un grado de intelectualidad que atraviesa las propuestas, que obviamente no es que las desconecta de un aspecto sensible, pero digamos, es como que hay un énfasis en lo artístico que ahora está puesto en lo intelectual y en la posibilidad de racionalizar, digamos, estas obras y de ubicarlas dentro de un aparato revolucionario. Las obras vienen a ser como las maquetas de esta sociedad futura que advendrá y de los cuales ellos van a ser protagonistas. Estos están dialogando con Mondrian, obvio, están siguiendo esos, sobre todo la tradición europea,
Nosotros no somos herederos de los norteamericanos en ese sentido. Pero vos ponés una muestra de Lito acá al lado y decís, quiero ver los carteles. O sea, hay muchas, o sea, son pegados. Lito, Alfredo Lito, con algunas obras realmente dialogan, ¿viste? Son colegas que estaban trabajando al mismo tiempo y yo no sé si el taller lo tenían al lado, pero eran amigos, ¿no? Se nota que hay un diálogo. Uno puede decir, está muy cerca de Mondrian, pero en definitiva, si uno la mira un poco mejor, se da cuenta que Maldonado ha ensayado en esta pintura una idea que en ese momento se estaba discutiendo, y que es el problema de la forma y el fondo. Si uno mira la obra, se da cuenta que hay un sentido de rotación inmanente en la obra, no es una obra estática, es una obra dinámica, porque si uno ve, hace las cruces, forman como una suerte de molinete, como esas molinetes que tienen los niños en la plaza, que permiten que la obra de alguna manera gire, o sea que no es una obra estática. En 1948, Tomás Maldonado viaja a Europa y se enfrenta por primera vez con las obras originales de las que solo tenía conocimiento a través de reproducciones. En el viaje establece un fructífero contacto con Max Bill, un artista concreto suizo. Max Bill era quizá el símbolo en esos años de lo que nosotros creíamos que era la modernidad, sumando la arquitectura, el diseño industrial, la pintura, el arte, es decir, este concepto global. Lo importante es el viaje. Yo creo que este contacto directo con lo que es el desarrollo vanguardista europeo, tanto a través de las obras como de la posibilidad de adquisición de libros y de catálogos, como a través del conocimiento de los artistas, como es el caso de Billy y también de Van Donkerlo, que lo conocen en París, se abre como otro panorama, donde es necesario revisar ese pasado y revertir un poco tanto las modalidades como también muchos de los planteos estéticos. Él ve que el mundo es muy diferente al que ellos creían que era, y entonces ya deja un poco ese papel mesiánico de pensar que el arte concreto iba a salvar el mundo, y se ubica más que nada en la realidad y toma un poco la experiencia de Max Bill, los concretos suizos, que de alguna manera se han dedicado a la producción, o sea, que hacen libros, que hacen diseños, que hacen arquitectura. Vuelve con la modernidad, con afiches, con diseño gráfico, con diseño industrial, y funda en 1951 la revista Nueva Visión. Maldonado regresa de Europa con la idea de producir objetos en serie. En la revista del Centro de Estudiantes de Arquitectura escribe: el futuro del arte es la integración, la expansión hasta tal punto que hasta las zonas más remotas y secretas de la vida cotidiana puedan ser estéticamente fecundadas. Lo interesante es que se abre a otras líneas y en parte ahí empieza su relación con los arquitectos. Maldonado nunca construyó ni un metro cuadrado, ni le interesó en el fondo. El concepto de Maldonado era el diseño industrial, era la idea de industria, y la arquitectura era una manifestación que debía de encuadrarse dentro de la producción tecnológica, fabril, en el sentido moderno de la palabra. Y es volver a una concentración en problemas más específicos. Si en este periodo heroico la apuesta era la transformación, digamos, esta búsqueda de transformación total, ¿no?, de la vanguardia, pensando en una transformación estético-política, en los 50 nosotros vemos que, bueno, que la transformación ahora es la transformación del entorno. Las líneas tocan los bordes, como si fuera una ventana, realmente tiene estructura. Este cuadro tiene mucha relación con las construcciones en sí mismas, digamos, como con un edificio. Las composiciones abstractas también empiezan a aparecer en los paliers de edificios de clase media porteña, en tapas de revistas, tapas de libros. Es como que se da una aceptación más generalizada de ese tipo de imagen. Hay un famoso cartel de Cinzano que aparece en el año 53, en donde está hecho en función de una composición abstracta. La nueva publicidad
es gráfica. Los 50s y los 60s son eminentemente diseño gráfico. La utilización de la nueva tipografía, la utilización del blanco como factor importante, el contraste, hay toda una cantidad de cosas del lenguaje visual, pictórico, que estaban en el arte concreto y que se asimilaron a la comunicación gráfica. Durante el segundo gobierno de Perón, los artistas concretos son invitados a participar en bienales y en importantes exposiciones nacionales e internacionales. El gusto por el arte concreto se institucionaliza. Por primera vez se presenta en Buenos Aires una muestra de pintura y escultura moderna con una sección de arquitectura y urbanismo. La conexión de estas artes cada día se hace más evidente en su contribución mancomunada a la construcción de casas y ciudades. Participan de la exposición 90 artistas representativos de todas las tendencias del arte moderno, animados de un plausible espíritu renovador que hace a sus obras dignas de todo respeto. Tomás Maldonado ahora tiene nuevas preocupaciones. En 1954, Max Bill lo invita a formar parte del profesorado de la Escuela de Ulm en Alemania, una nueva escuela de diseño que continúa la tradición Bauhaus. ¿Qué año es? No dice acá, 50. Por ahí son años de jazz, ¿no? De esa sensualidad tímbrica. Ahí es donde yo veo como ligado con la música y con el jazz. Veo muy ligada a esta obra. Por eso también siento que hay cosas que son improvisadas. Y no hay un sistema tan cerrado. A 2 años de llegar a Alemania, Tomás Maldonado integra el consejo directivo de la Escuela de Ulm. Sus intereses teóricos se orientan hacia las disciplinas de la comunicación y la filosofía de la técnica. Maldonado abandona la pintura. Gibbon Sipe tenía 25 años cuando llegó a Ulm. Creía, como tantos otros, que iba a encontrar allí una gran escuela de arte al estilo de la Bauhaus. Maldonado se encargaría de aclarar la situación. Mire, dice, si usted quiere aprender el arte, pintura, váyase a París. Y levantó de la mesa el único objeto que había, un teléfono negro de baquelita, lo levantó así, lo pegó, dejó no caer, pero lo pegó verdaderamente sobre la mesa y dice, nosotros hacemos esto aquí. Maldonado en Ulm hace Brown, hace Máquina de Escribir para Olivetti. Hay una anécdota muy interesante cuando el representante de IBM va a Italia y ve las máquinas de escribir diseñadas de una manera distinta y entonces hace una revolución y llama en Estados Unidos a los mejores diseñadores industriales gráficos, los mete y hace el nuevo IBM. Tenemos uno de los arquetipos, digamos, que concentra un poco el enfoque ulmiano al proyecto. Una extrema simplicidad, ¿no? Una reducción a lo esencial, un producto que permite varios usos, pocos componentes, métricamente coordinados, ¿no? Pensando cómo yo guardo no solamente por ejemplo, tazas o teteras, ahorrando espacio. O que, por ejemplo, un platito puede ser también tapa, ¿no? Para un pequeño recipiente. Entonces, un sistema
matemáticamente definido de medidas coordinadas entre ellos, ¿no? Por eso también ahí tenemos el puente con el arte concreto, la pintura, los métodos matemáticos generativos de la forma. En 1962, Tomás Maldonado recibe una delegación del gobierno argentino que viaja a Ulm con el objetivo de desarrollar un programa para la industria incorporando los principios del diseño industrial. Era el gobierno de Frondizi y en esa delegación estaba Jorge Romero Brest, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Este interés gubernamental por el proyecto ulmiano se dio en toda América Latina, dado que el programa de diseño asociado a la industria generaba expectativas en los gobiernos desarrollistas. Es vidrio con esmalte sintético y son como unas... y agua y yo qué sé, y las pones y tardan unas horas en empezar a hacer las burbujitas y como las mirás y las ves, las soplas un poquito y tardan y vas viendo y por ahí llegan a buen término, las encontrás bien, pero es como una lagunita. Ninguna pintura de Gachy Jasper tiene título. Sus obras deben ser miradas sin pistas. Al igual que a los artistas concretos, le interesa liberar al arte de una función narrativa. No, Maldonado no pondría tantos círculos. Esto es lujurioso para Maldonado. Maldonado es mucho más austero. Este es demasiado color. Demasiado, sí, no. Yo hice unos molinetes. Una vuelta hice una figura que eran unos molinetes, que yo llamo molinos. Y él hizo esto, que son estas... Después juega con esta figura, que también podría ser una figura absoluta. Esta media luna, pues es la resta entre un círculo y un cuadrado. Les decía que en algunas obras realizadas en óleo, con el tiempo se fueron cuarteando, cosa que no ocurre con las realizadas en acrílico a partir del 2000. En algunas ustedes pueden llegar a notar que se ha cuarteado, pero la intención no era esa. La otra cosa para mí muy mística, muy linda de la pintura es que también se pinta sola con el tiempo, porque los materiales siguen actuando ellos solos, ya sin la intervención del artista, ¿no? Y hay obra que envejece muy bien y otra no. Yo creo que esta, sí, la hace bien, digamos. La utopía de la Escuela de Ulm llega a su fin en 1968. Al final de la década del 60, Maldonado se radica en Milán. Su producción en el ámbito del diseño y la arquitectura es sumamente fructífera en estos años. Es profesor titular de la Universidad de Bolonia y del Politécnico de Milán. Dicta cursos y conferencias en numerosas instituciones académicas internacionales. Su intensa actividad teórica se materializa en más de una decena de libros traducidos a diversos idiomas. Después de 50 años sin pintar, Tomás Maldonado vuelve a reencontrarse con el universo de las artes plásticas. Yo creo que acá él vuelve ya con una impunidad mayor, ¿no? Eso es lo lindo de la edad, me parece, como que con el derecho a jugar con lo que él quiera. A mí me divierte eso. Me divierte estar siempre en movimiento y algunas cosas que yo considero ya cerradas, en vez de algunas cosas que yo había interrumpido, no las consideraba cerradas, que eran precisamente las del arte concreto. Y ya no es esa, por ahí, esa tensión que hay ahí, donde él tiene que resolver esos problemas formales y pictóricos. Acá ya los recontra resolvió. Es muy juguetón todo esto, muy
funky, como muy juvenil, te diría. Está hecho como alguien que pudiera sacarse algunos prejuicios. En diciembre del 2007, el Museo Nacional de Bellas Artes inaugura una retrospectiva integradora de su producción junto a una muestra sobre la escuela de Ulm. Tomás Maldonado vuelve a reencontrarse con el público de su país luego de una larga ausencia constantemente marcada por su ineludible presencia. Bueno, lo que pasa es que este cuadro está dentro de la obra de una persona. Este cuadro tiene importancia porque está dentro de este cerebro que pensó muchas otras cosas. Tiene esa sencillez y esa complejidad al mismo tiempo, pero ese cuadro dentro de esos otros 50 años va a seguir siendo igual de potente. Y 100 años también, y va a aguantar si aguanta el mundo. Los niños tienen una gran tendencia también espontánea en la primera edad a la no figuración. Les tenemos que enseñar a que refiguren, ¿no? Tenemos que enseñar que hagan el círculo con los ojitos y con... En general, no es que... Pero los niños tienen espontáneamente una tendencia a jugar y a ver qué es lo que ocurre utilizando colores, por ejemplo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la representación. Entonces, pero la cultura... Yo creo que la representación en este momento es importante, ¿no? Pero creo que también soy politeísta. E é bacana porque a gente vive sempre cercado de muita poluição visual e tal. Es casi musical, con tan pocos elementos. Je viens de faire le tour 2 fois, 3 fois des salles, de la salle. Et maintenant je reviens à ce tableau, mais avec dans les yeux les autres toiles. El cuadro en realidad yo lo conocía porque es de acá del museo. Podría utilizarse para varios tipos de ambientes. Justamente ese equilibrio es lo que le da ese efecto de belleza cuando uno lo mira al cuadro. C'est une peinture qui peut faire marcher l'imagination, mais qui ne me plaît pas particulièrement parce que j'aime beaucoup la couleur. Eso me parece una obra realmente muy intensa.